Cada poema un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga. Cada poema un traje de la muerte por las calles y plazas inundadas en la cera letal de los vencidos. Cada poema un paso hacia la muerte, una falsa moneda de rescate, un tiro al blanco en medio de la noche, horadando los puentes sobre el río, cuyas dormidas aguas viajan de la vieja ciudad hacia los campos, donde el día prepara sus hogueras. El escritor colombiano Álvaro Mutis ha muerto en México a los 90 años de edad a causa de un fallo cardiorrespiratorio. Colombia despide a uno de sus escritores más importantes y lo hace recordando su figura prácticamente en las portadas de todos los medios de comunicación. Álvaro Mutis, que además de novelista y poeta fue locutor de radio, ha muerto a los 90 años en México, el país donde vivió prácticamente la mitad de su vida. Allí se convirtió en el mejor amigo de Gabriel García Márquez y le regaló incluso una de sus primeras máquinas de escribir. Mutis fue un bogotano devorador de libros que no terminó el bachillerato porque, según decía, tenía mucho que leer y no podía perder el tiempo estudiando. En sus libros sobresale su alter ego Macrol, el Gaviero, un marinero protagonista de novelas y poemas de este navegante cuya partida deja huérfanos a los amantes de la literatura. Siendo de cultivadores de café. Además, toda mi familia, de parte de padre y de parte de madre, han sido gente de hacienda, han sido hacendados. De parte de mi padre, tanto los Mutis, que tuvieron haciendas y todavía hay haciendas de los Mutis en Santander, como de parte de mi abuela, los Dávila, que tienen hasta cría de toros bravos, tuvo mi tío Santiago Dávila, que todavía vive. Y los Jaramillo también, todos gente de hacienda. En Bogotá solo nacimos mi padre y yo. Mi madre nació en una finca cerca de Neira. Ella decía que había nacido en Manizales porque le daba pena. Desde muy niño que tuve la experiencia de viajar por mar cuando mi padre era diplomático en Bruselas y viajábamos a Colombia en las vacaciones y viajábamos por mar siempre. Para mí aquello era un tiempo que me regalaba Dios. Mira, yo le pregunté a él por esos viajes de niño en barco, pero con mucha ingenuidad de parte mía. Como diciendo, qué maravilla, qué espléndidos los viajes y qué se hacía. Entonces él dice, nada, porque esos viajes son eternos. Lo que se hacía extraordinario era leer. Grandes, maravillosas jornadas de lectura. Cuando él viaja en esos grandes transatlánticos o paquebotes desde Europa hasta América, llegar a Colombia, vivir el trópico, sentir el aroma de la tierra, sentir el aroma de los cafetos y el perfume realmente lujurioso de las chapoleras que recogen el café, que yo creo que fue uno de los primeros pasos de iniciación sexual de Mutis. Entonces, eso le da la otra cara. ¿Qué cara le da? Una cara que es muy interesante porque el paisaje que Mutis vive en Colombia es un paisaje que devora al hombre. El Colegio del Rosario tiene una magnífica biblioteca. Yo empecé a entrar a la biblioteca y a quedarme horas en la biblioteca y más horas en la biblioteca. Hasta que un día el rector me llamó y me dijo, Álvaro, ¿va a seguir estudiando? Y le dije, yo no puedo perder el tiempo estudiando, monseñor. Entonces le habló a mi mamá y mi mamá me llamó y me dijo, ¿que no va a estudiar? Le dije, no, yo no puedo estudiar. Yo no puedo perder el tiempo. Yo, el tiempo libre que tengo lo dedico al billar. Porque me encanta el billar porque se parece mucho a la poesía. Hacer una carambola es como hacer un poema. Es pegarle a esto para que pegue a esto, para que venga y pegue a esto. Ese es un poema. Así se hace. Entonces, me dijo, bueno, está bien.
Lo que sí, mi querido amigo, es que tiene que trabajar, porque yo vagos no mantengo. Entonces me fui de locutor de la Radio Nacional. Yo conocí indirectamente a Álvaro hacia 1960 y tantos, porque veía yo de cuando en cuando una serie de televisión sobre un famoso gángster americano, y había un locutor que explicaba lo que estaba ocurriendo, y ese locutor, que no se le veía nunca, nada más se oía la voz, era Álvaro Mutis. Entonces, Álvaro, director de teatro en la cárcel, Álvaro, agente viajero, Álvaro, locutor, Álvaro, traductor, consejero político, consejero empresarial, gerente de una línea aérea, director de una compañía de publicidad, en fin, con verdadero impulso creativo. Mais quelle est votre profession en dehors du fait d'écrire des... Non, aucune profession. Vous n'avez aucune Aucune profession. profession. Vous écrivez. Non, j'écrivais et aussi, non, enfin, je travaillais Oui. dans beaucoup de choses, en relations publiques, en la publicité. Oui. Et finalement, je travaillais pour la 20th Century Fox et après pour la Columbia Pictures. Hay otro oficio del cual se sabe muy poco, fue maestro un tiempo. Yo siempre le reprochaba que con el enorme talento que tenía, la vasta cultura y las posibilidades que tenía en literatura, ¿por qué seguía metido en esa vida y no se dedicaba a escribir? Entonces él me decía una cosa que siempre me pareció pues una manera de eludir la respuesta, que me decía, mire, yo cuando me jubile y me saque estas cosas voy a escribir todo lo que no he escrito. Y yo siempre creí que era su manera de tirarse las petacas, como dice. Pues no, efectivamente terminó eso y al día siguiente se sentó y lleva, no sé, debe llevar 8 libros, pero los últimos 3 los hizo en cuestión de 2 años. En verdad, mis publicaciones de libros de poesía, de libros de poemas, están muy espaciadas. Mucha gente, muchos periodistas, muchos críticos creen que es por esta especie de dualidad que yo he tenido en la vida, de jamás depender ni vivir de la literatura y de vivir de trabajos totalmente comerciales y prácticos, que me quitaban el tiempo. No es así. Las compañías en las que yo he trabajado siempre me han dejado el tiempo suficiente para escribir todo lo que yo hubiera querido. Se debe en gran parte a este sentido de autocrítica y de vigilancia a la obra ya escrita que me atormenta mucho. Pero de todas maneras, pues llegué ya a reunir en la Suma de Macrol el Gaviero 6 libros de poesía que ya de todas maneras me parecen demasiados. Yo creo que Álvaro Mutis era aquí un poco más como de un círculo de iniciados, los amantes de la poesía, lo conocían, pero más allá no en el colegio, por ejemplo, ninguno de mis compañeros lo conocía. Ninguno sabía, en el colegio ninguno sabía. Yo decía, que mi papá es poeta, y no me creían. Sí. La Balanza fue mi primer libro, publicado en 1947. Era un poema mío y un poema de Carlos, iban alternándose. Y se editó con nuestro dinero. Cuando pudimos pagarle al editor, lo retiramos y lo llevamos a las librerías y tuvo un éxito fantástico. No hay libro que haya tenido un éxito igual. Es el libro de más éxito, yo creo, que hay en la historia de Occidente, porque se agotó en 6 horas por incineración, porque estalló el 9 de abril y quemaron las librerías y quemaron toda la edición. Creo que el olvido al cual fue sometido Mutis muchos años en Colombia tiene que ver también con una gran prevención de ciertos círculos intelectuales, y de gran parte de la masa que
que son los primeros promotores de lectura, que son los maestros de escuela. Alguna vez incluso ya un amigo, ya en los últimos años del bachillerato, tal vez en el último año del bachillerato, penúltimo año, un amigo, pues sí, ya sabía quién era Álvaro Mutis, entonces por allá fue y le contó a otro que no, que es poeta, el papá de Mutis es poeta, y entonces el maloso del salón, uno de los malosos del salón, querido, era un muchacho querido, era más por la recocha del colegio, entonces en plena clase de literatura, entonces le preguntó al profesor, y creo que fue por este libro, profesor, suma de Macrol, el Gaviero, ¿no? Y el profesor dijo, no, estas son cosas del círculo de lectores, eso no. Entonces tocaba defender ahí. Álvaro Mutis es un poeta no solamente de los más importantes poetas colombianos, sino de la lengua española. Y eso a veces se olvida un poco. Enviada por Televisa para hacer una entrevista y tenían todo listo, así como estamos en este momento, y dijeron 1, 2, 3 y de pronto dijo un momento, y me dijo, ay, señor, perdóneme, ¿usted qué hace? Mi papá se fue de 31 años para México y murió en México de 90. Cuando él se fue para México y después que viene el conflicto y lo de Lecumberri, mi madre se va para ayudar. No sé, abogados, cosas, no lo sé. Y nosotros quedamos un tiempo aquí solos en Colombia, nosotros digo mi hermana y yo, y después que mi padre entra a Lecumberri, nos vamos a México. Diario de Lecumberri, en donde está contada toda mi estada en la cárcel y también explica hasta donde se me da la gana explicar el por qué estaba yo allí, porque también es un poco pararse el cuello de estuve allí porque ayudé a unos amigos, no es así. Ayudé a unos amigos y hice 2 o 3 comidas fantásticas con unos vinos finísimos, estupendos, también para mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo pues, no hombre, caramba. Eso es panteísta y epicúreo, ¿no? ¡Ajá! Lecumberri es el Negro Palacio, es la cárcel preventiva, es un edificio muy especial, muy aterrador. Y yo fui a ver a unos presos políticos en 1900, pues yo creo que fue en 59. Y de repente oí una voz fuertísima, que gritaba de una crujía, de una distancia bastante lejana. Elena. Y era Álvaro Mutis. Hoy día lo recuerdo como una cosa tan interesante, tan entrañable, como un contacto tan directo, tan profundo con lo mexicano, con el dolor humano y con la verdad absoluta. Porque sabe usted, yo he llegado a esta conclusión. En la cárcel y en la guerra ya no se puede mentir. Ya vivimos la verdad total, la realidad absoluta. Es inútil ya mentirnos y crearnos castillos en el aire porque estamos en el fondo del tonel. Yo leí las cartas de Lecumberri, leí desde luego el libro sobre el diario de Lecumberri y lo oí hablar mucho de lo fuerte e importante que fue para él esa estancia en la cárcel, en el Palacio Negro. Álvaro Mutis fue a parar a la cárcel, y por qué fue a parar a la cárcel es algo que no se ha terminado de aclarar nunca. La versión oficial es que siendo un hombre de la ESO, el encargado de las relaciones públicas hace grandes fiestas y destina grandes presupuestos, por ejemplo para la HJCK, para otras actividades culturales, revistas, etc.
y que en un momento dado le llaman la atención y le van a hacer una revisión de cuentas, etcétera, ¿no? Una auditoría, digamos. Y él sabía que había algo que no estaba bien en las cuentas y que le iban a cuestionar, y entonces se va. Bueno, primero a La Habana y después a México. Pero también me dijo, ¿tú crees que podrías decirle a Luis Buñuel que viniera a verme? Y yo le dije, claro que sí. Entonces yo fui a la calle de aquí, muy cerca, a decirle a Luis Buñuel que lo quería ver Álvaro. Entonces fuimos juntos a la cárcel. Yo tenía un bochito, un Volkswagen verde, todo viejito. Y ahí, con ese coche, pasé por Luis Buñuel y ya lo fuimos a ver. Pero uno se pone a pensar que es muy curioso que si a una compañía norteamericana un personaje como Álvaro Mutis le hace alguna pequeña trampa, que estaría muy bien porque es en favor de la cultura, ¿no? Se jubile con 2 compañías norteamericanas. Cuenta Elena Poniatowska que un domingo, saliendo las visitas ya por la tarde, uno de los ferrocarrileros agarraba la reja de enfrente, le gritó a los amigos de mi papá que estaban saliendo. Le gritó así muy mexicano, dijo, ya sáquenlo o nos va a enloquecer a todos. Te cuento que soy un melómano furibundo, voraz, inagotable. Y aquí un concierto de Vivaldi, una obra de Bartók o una buena dosis de Bach o de Brahms adquieren calidades y virtudes de droga heroica. Ríete de la morfina y demás inofensivos sucedáneos. Me prometes en tu carta otra más larga. Espero que no sea una simple promesa y cuento con ella para saber un poco más de ese mundo de afuera. Siempre decía, el mundo de afuera. El mundo de afuera y de ti, mensajera eficaz y buena amiga. Bueno, Macrol entra en mi vida desde muy joven, cuando yo me doy cuenta que por la pérdida de los 2 mundos que habían sido para mí muy importantes, Europa por una parte, que con motivo de la guerra y de la crisis del café y de la crisis económica, tengo que dejar con mi familia y regresar a Colombia, y se pierde Europa para mí, porque después viene la guerra y ya se volvió algo a la cual no se podía regresar, por lo menos en ese instante, y ese instante se volvieron 6, 7 años, y después la pérdida de Coello, que hubo que vender porque lo ocupó, en fin, la insurgencia en condiciones muy tristes. La pérdida de estos 2 reinos, como dice Rubén Darío, la pérdida del reino que estaba para mí, la pérdida de esos 2 reinos, de esos 2 mundos en donde yo tenía centrada mi vida, me llevaron a escribir una poesía muy amarga, muy desesperanzada, muy pesimista, si se quiere, que en un joven era un poco inesperado, era un poco absurdo escribir una poesía de ese tipo. Entonces pensé en crear un personaje que sí estuviera autorizado para hablar con tanta amargura y con tanta desesperanza. Sí. Y así nació Macrol. No quiere decir que Macrol sea Mutis. Eso él lo aclaró muchas veces. A lo mejor es su figura en el espejo, pero no es él. Realmente es esto. Él no le preocupa que la vida sea, la vida es desconocida, ¿no? Para él y para nosotros, ¿no? Él lo que quiere es dejar pasar la vida frente a él, ir siguiendo el curso, nunca juzgar, nunca escoger y a ver qué pasa. Entre viajero y aventurero,
yo introduciría una palabra distinta: peregrino. Y creo que Magrol es un peregrino, es un alma errante. El amor no será para siempre, no importa, hay que enamorarse. Encuentro unas minas maravillosas que hay que explotar y resulta un fracaso. Eso podría ser la estética del fracaso. Al subir esta lancha mencioné el aserradero de Marras y nadie ha sabido darme idea cabal de su ubicación, ni siquiera de su existencia. Siempre me ha sucedido lo mismo. Las empresas en las que me lanzo tienen el estigma de lo indeterminado, la maldición de una artera mudanza. Cuando mi generación leyó La nieve del almirante, justo a su aparición la leyó enfebrecida. Yo puedo decir personalmente que leí 3 veces seguidas, lo terminaba y lo volvía a empezar. Es un libro inspirado, se ha dicho que es un poema narrativo desde la primera palabra hasta la última. Del título, ¿no? Que, como sabemos, famosamente le encontró en un menú, es un postre, no tiene nada de poético, pero ahí está la mirada del poeta, ¿no? Que en un menú encuentra algo que se llama La nieve del almirante y dice, qué título tan maravilloso. Una frase de Macron y de repente ya casi te diría que escuché la voz de Macron. Yo no hablo así. Tú sabes que me levanté en la mañana, a las 6 de la mañana, y vi y dije, pero claro, así hablo yo. Pero no. Y dije, pero ¿cómo hablar? ¿Cómo tendrá que hablar el tipo? Y ese momento no era el momento para eso, lo dejé así, le puse un círculo rojo. Y de pronto, en mitad de otra narración, de 10 páginas más adelante, ¡prum!, hice la respuesta de Macron, pues puse ahí, pasar a la página atrás. ¡Ah, qué maravilla! Sí, pero eso viene así. No, lo que cuenta es su literatura. El que cuenta es Macron. ¿Sí? El que cuenta es ese alter ego en donde está cristalizado, depositado, encarnado, la palabra sería encarnado, todo lo que Mutis pensaba sobre el mundo. ¿Sí? Los principios de Macron son principios que no van necesariamente con las normas sociales, ¿no? Puede poner un prostíbulo, puede cambiar unas alfombras, y en cambio tiene unos principios fundamentales como el de la amistad, el del amor. Es un retrato de Macron el Gaviero. Es el único que existe hasta ahora. Está Macron meditando sobre un capítulo de La nieve del almirante, mi primera novela, en donde piensa en su destino, en el doble destino que tenemos todos, que se divide entre lo que hicimos, lo que ya no tiene remedio, y lo que hubiéramos podido hacer y no hicimos. La esquina que no doblamos, el libro que no leímos, la mujer a la que no llamamos. Este premio que me otorga España ha venido a despertar en 2 sentidos las más antiguas y entrañables vetas de mi conciencia. Debo explicar en primer término que mi relación con lo que he escrito ha estado siempre señalada por el rigor de una autocrítica implacable y la angustia de no haber alcanzado la plenitud y claridad de lo que he querido decir. Abrir un libro mío, ya sea de poesía o de narrativa, es una prueba que trato de evitar las más de las veces. Como jamás he vivido de mi vocación literaria y me he ganado el pan en oficios muy distantes de las letras, he tenido siempre la sensación de que mi obra caminaba desamparada por sendas ajenas a mi diaria rutina.
Hoy, España, al concederme este premio, otorga a mi obra un lugar y un porvenir que a tiempo de llenarme de felicidad, me la entrega identificada con mi propio destino. Cuando finalmente le dieron el premio, pues es esa costumbre nacional de que nos miran afuera y como nos reconocen afuera, entonces ahí sí mirábamos hacia adentro. Cuando le dieron el premio en Francia, pues eso cambió tanto la situación que yo la divido como antes o después de que él apareciera en el espaciograma. En realidad yo había oído hablar de él, que él en las fiestas era así como el centro de atención, que hacía una imitación fabulosa de Neruda, que todas las mujeres se enamoraban de él, que era guapísimo, muy alto. Creo que el primer encuentro con Álvaro Mutis fue no tanto cruzar unas palabras, sino oír sus carcajadas a través de un muro. Porque Álvaro tenía una carcajada, digamos, homérica, que atravesaba paredes y a veces las podía quebrantar. Hay escritores insoportables y hay otros que no, así que son muy simpáticos, muy generosos, muy alegres, muy dispuestos a conversar. Mutis era de estos. Era un individuo cautivante. Y yo recuerdo una vez en el pasaje Santa Fe, había una tertulia, esto hace mucho tiempo, en el pasaje Santa Fe había un café donde se reunían antes que el automático, o al mismo tiempo que el café automático, y cuando llegaba Álvaro, toda la gente se arremolinaba alrededor de él, porque es que él atraía como a las mariposas, ¿no? Como la luz a las mariposas. Álvaro Mutis pertenecía a la Casa Refugio para escritores perseguidos aquí en México y pertenecía con un rango singular porque era el presidente del patronato. Yo también estaba ahí y desde el principio fue extraordinariamente afectuoso con todos los escritores que venían perseguidos por sus ideas. Juan Rulfo le dijo una vez, dijo, Álvaro, tú llevas más tiempo viviendo en México que en Colombia, ¿por qué no te nacionalizas? Entonces mi papá, eso me lo cuenta, dice, Juanito, cuando aquí haya curubas. Y dice que un año después llegó Rulfo a la casa con un paquetito, una bolsita de papel. Y dijo, Álvaro, vengo a acompañarte al consulado. Esta es la curuba que no se me ha dado la curuba porque parece que tiene que tenerse una planta macho y una planta hembra. Yo no sé si esta es hembra o macho, pero en todo caso no me da curubas. El día que yo haga curubas y tenga aquí que el jugo de curuba, seré absolutamente feliz. Estoy en esta mesa por un malentendido. Un malentendido semántico. Rafael Toballi de Teresa me invitó hace unas semanas a que participara en este homenaje a Álvaro Mutis. Yo entendí que se trataba de participar en el sentido en que lo están haciendo ustedes. Y ahora veo que me invitaba a participar en el sentido terrorífico en que estamos haciéndolo acá arriba. Es Álvaro Mutis quien le lleva a García Márquez a Rulfo y le dice, tenga para que aprenda a escribir. Le dijo, a ver, lea esta vaina para saber cómo se le hace, cómo se escribe. Fue así muy definitivo. Estoy contra las artes marciales del hablar en público y creo que necesitaría por lo menos un año para improvisar un discurso. Así que les ruego perdonarme
que salga del apuro con una adaptación libre del que escribí cuando Álvaro cumplió 70 años y que a partir de hoy me propongo seguir refritando como una penitencia de cada año hasta que cumpla 100. El amigo colombiano, el de todos los días, el mismo idioma, la misma respiración, la misma risa, todo, era obviamente Mutis y Gabo. Además, Gabo todo lo que escribía se lo enseñaba a Mutis. Era su primer lector. Llegó la noche y empezó un viento, una tempestad brutal. Las palmeras llegaban casi hasta el suelo, caían los cocos como bombas. Y en medio de esa tempestad maravillosa apareció Gabo, con unos grandes ojos abiertos, pálido, delgado, profundamente delgado, y dijo lo siguiente, dijo, ajá, ¿qué es la vaina? Ahí comenzamos a conversar y ese diálogo no se ha suspendido. Yo no puedo decir más sobre la amistad con García Márquez. Hemos compartido tanta cosa maravillosa, tanta cosa triste, tanta cosa importante, que realmente para relatarla tendría que sentarme a escribir mi vida y la vida de él. No quisiera dejar esta pregunta sin tocar el tema, que para mí es importante, en relación con Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis. ¿Quién es el Juan Bautista de quién? Pero no la voy a responder. Entre los escasos clientes del atardecer, yo odiaba a uno de nariz heráldica y cejas de turco, con un cuerpo enorme y unos zapatos minúsculos como los de Buffalo Bill, que entraba sin falta a las 4 de la tarde y pedía que tocaran el concierto de violín de Mendelssohn. Tuvieron que pasar 40 años para reconocer de pronto en México la voz estentórea, los pies de niño Dios, las temblorosas manos incapaces de pasar una aguja por el ojo de un camello. Carajo, le dije derrotado. De modo que eras tú el del concierto de Mendelssohn. Lo único que lamenté fue no poder cobrarle los resentimientos atrasados, porque ya habíamos digerido juntos tanta música que no teníamos caminos de regreso. Las amistades que se crean a través de la música son las más transparentes, las más absolutamente tranquilas y desinteresadas, porque naturalmente hay un ámbito en la música que no permite ningún roce, distinto del goce que yo, por ejemplo, acabo de tener con esa misa de Mario Lavista. Sufría de una enfermedad incurable que es la melomanía. Y para él, la música estaba, digamos, en el centro de una reflexión acerca del hombre y acerca del mundo. Para mí la música es el arte supremo. El pintor necesita de los colores, del lienzo y, en fin, y los pobres escritores estamos sujetos a algo mucho peor todavía, que es las palabras que usamos todos los días para todo. El músico no. El sonido que produce un músico acaba de nacer. Repasando su poesía, me llamó particularmente la atención estos dos poemas. Pensé que todas las imágenes que manejaban estos poemas podrían ser dichos a través de la música y a través de una canción. Entonces elegí dos canciones que están en una colección que se llaman 10 Lieder. No lo voy a recordar, mi memoria es pésima. Vine a llamarte a los acantilados, dice. Vine a llamarte a los acantilados y solo el mar me respondió.
Voy a permitirme leer un fragmento de un poema que escribió Álvaro sobre mi música, y el poema se llama Homenaje, después de escuchar la música de Mario Lavista, y tiene un epígrafe formidable de Fray Luis de León que dice: el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Voy a leer un pequeño fragmento que dice: nadie, en fin, conseguirá evocar la despojada maravilla de esta música, limpia de las más imperceptibles huellas de nuestra perecedera voluntad de canto. Don Graciliano, aquí le traigo unas cuentas para que la revise, o no sé si quiere que se las entregue así. Aquí ya todo el mundo sabe cómo funciona la casa. Yo creo que la mansión de Araucaima tiene un origen que es muy, muy propio de Mutis, que es un desafío que le hizo a Luis Buñuel, el gran cineasta. Y entonces a ellos les encantaban los relatos góticos, los fantasmas, las posesiones diabólicas, el vampirismo, todas esas cosas. Dice, pero esto no se puede dar en el trópico, donde no hay castillos, donde no hay nada de esas cosas. Y Mutis dijo, claro que sí. Respecto a las reformas de la casa, don Graciliano, quería mostrarle La casa está bien como está. Mejor cambia el disco. ¿Qué cuentos de reformas? Eso es cosa del fraile. No le bastaron las reformas que hicieron los jesuitas. Si quiere contrarreformas, que las haga Ignacio. Ignacio de Loyola. Reformas. La casa está bien como está. Y al llegar a tierra nos condujeron a un lugar llamado Pie de la Popa. Me contaron que el general Bolívar había renunciado hacía poco a la presidencia de la Gran Colombia y que había llegado a Cartagena en un terrible estado de postración. Pues El último rostro no es uno de mis cortos favoritos. Es decir, me parece que es una película un poco estática y yo hubiera querido darle una dinámica más grande, pero para eso hubiera necesitado un actor más pequeño que Sebastián. Dígale al general Ibarra que ya puede hacer seguir a los señores y traiga unas sillas para que puedan sentarse. En cambio, conseguí unos actores no profesionales que se identificaron plenamente con los papeles, como el general Ibarra, edecán de Bolívar, y quien fue interpretado por Alonso Restrepo. Y también sale Alejandro Obregón en la película. Se llevaron ya casi todos los muebles. Me imagino que los que quedan los quemarán apenas salga el Libertador. Es que toda obra es muy difícil de pensar en el cine. Y yo creo que particularmente la obra de Mutis, que es una obra histórica de reconstitución casi imposible, porque yo creo que reconstruir el personaje del Gaviero es como tratar de reconstruir una novela de Conrad. Entonces, me parece un actor muy difícil de acercar. Sí. ¿Qué lleva? Yo nunca quedé totalmente satisfecho del guión, porque al haber sido adaptado del guión de la serie, de las noticias del Gaviero, quedó siempre con un poquitito de tufo a televisión. Pero bueno, es un mal menor, o sea, en el cine hay que hacer muchos sacrificios. Yo siempre digo que las películas se dividen en dos, entre las que se hacen y las que no se hacen. Señor Peñalosa.
se lo dejo solo al buey, porque el trabajo me hizo Dios como castigo. Silencio, señoritas, 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 por favor, silencio, silencio. Necesito hablar con el señor Peñalosa. ¿Hay problemas? Las señoritas cabineras no han hecho nada malo, se lo aseguro. Escuche, señor Peñalosa. Hay 3 señores de su compañía que vienen a buscarlo. Están en la puerta. Dicen que tienen que irse con usted. Muchas cosas ahí están basadas en un personaje real y las personas que llegan a buscar al contador y a contar a llevarse el dinero de regreso, pues uno de ellos es Álvaro. Claro. ¿De qué te quieres proteger, Javier? Del desastre, supongo. Te dije que ese episodio final del libro ha sido el que más torturas me produjo. Lo único que se me ocurre es que Macrol semidormido y como saliendo de una pesadilla, diga frases inconexas, pero todas relacionadas con su premonición y su pesar de no haber detenido a Ilona. Yo sé que no es muy brillante lo que te sugiero, muy tímidamente, pero créeme que pasé parte de la noche en vela dándole vueltas a la vaina. Siento haberte fallado, pero el problema es que en el fondo soy un escritor con mucha vocación, poco talento y ninguna disciplina. No sé cómo he hecho tanta página y a qué horas. Un abrazo, Álvaro. Y finalmente esa fue la solución que está en la película, la que él sugirió, porque había realmente varias versiones y sí era la mejor. La infancia, en la infancia está todo. Y yo creo que el gran secreto elemental, naturalmente, que es una verdad de perogrullo, pero no es tan fácil cumplirla y ser fiel a ella, es que hay que conservar siempre ese niño que tenemos adentro, conservarlo vivo, conservarlo curioso, conservarlo inquieto, conservarlo con los ojos abiertos y olvidarnos de ese ser que está envejeciendo y que está sepultando trozos enormes de su pasado sin darse cuenta del naufragio que está causando. Ese tema es algo que creo que sale poco y me acuerdo que mi mamá contaba que cuando lo conoció, mi papá, ella lo describía como un muchacho solo por allá en un cuarto al final de la casa, ¿no? Se la pasaba ya leyendo y oyendo música y que así lo conoció, ¿no? Como un muchacho allá solo al final de la casa. Es decir, es una persona de una inmensa, extraordinaria vejez, pero una vejez que conserva del niño la extraordinaria curiosidad, el gusto por la vida. Los niños se caracterizan por su facilidad en entusiasmarse, en conocer un asunto y inmediatamente manifestar un gran entusiasmo y una gran curiosidad. Eso es lo que tenía Álvaro. Es un hombre que jugó siempre jugaba en las comunicaciones, en la charla con los demás, estaba jugando, entonces era un niño grande, pícaro, ¿no? Muy pícaro, muy listo también. Entonces, creo que quizás su juego preferido fue el de la escritura y Macrol, el Gaviero. Bueno, pues aquí he tratado de reunir las plantas que me recuerdan a Colombia y que al mismo tiempo pues son también muy mexicanas. Este es el que llamamos los colombianos siete cueros, un nombre muy feo. Tiene otros nombres mucho más bellos que en este momento se me han olvidado. Estos son los plátanos de tierra caliente. Esto para mí, el tocarlo es ya un milagro. La tersura de esta hoja
Estos son los plátanos que había, desde luego, en la finca de Cuello, ese paraíso del que les hablé y de donde toda mi poesía ha ido manando y ha ido naciendo. Lo más colombiano para mí es él. Pero era delicioso él en cualquier parte, y en México, por supuesto, por la manera de gozar el sitio en el que está. Es decir, es un colombiano, pero nunca eso es un impedimento para estar en otra parte, ¿no? Pero nunca deja de ser lo que es. Entonces uno sabe siempre con quién está. Y claro, y él era colombiano. Extraordinaria, deliciosamente colombiano. Últimamente, bueno, antes de su muerte iba con más frecuencia y había pasado por el mercado de Medellín a comprar almojábanas y a comprar buñuelos, le llevaba, y pues lo vi disfrutar de la almojábana. Recuerdo perfectamente que la olió, se la comió y dijo, el paraíso. Yo vivo Colombia con un amor inmenso, con un dolor terrible. Siempre he rehusado y rehuso en este momento hablar de Colombia fuera del territorio nacional. Yo creo que ningún colombiano tiene derecho a hacer eso, menos en las circunstancias actuales, donde un periodista o un pensador o un escritor colombiano lo hace en Colombia y corre riesgo su vida, así sea vagamente, pero corre riesgo. Yo no puedo darme el lujo de hacerlo fuera. Puedo decirle que me duele profundamente, que la tengo presente. Aquí en este jardín tiene usted un limonero. Estas acacias que están frente a usted son de Bogotá. Tiene un brevo, al fondo tiene una mora y aquí están estos plátanos maravillosos que me están recordando, si fuera necesario, que no lo es, ese paisaje maravilloso y esa tierra que quiero tanto. Todo lo que digamos sobre la muerte, todo lo que se quiera abordar sobre el tema, no deja de ser una labor estéril por entero inútil. ¿No valdría más callar para siempre y esperar? ¿Usted ha pensado alguna vez en una cosa de una simpleza tal que yo no sé cómo no se ha dicho mucho más? Yo no la he leído nunca. De lo único que nosotros no sabemos absolutamente nada es de la muerte. Lo habíamos visto enfermo, se había caído, él estaba deteriorado físicamente, pero seguía teniendo un espíritu espléndido. Sí, estaba yo, ya sabía que estaba en no buena salud. Pensé que en el jardín de Mutis, en muchos fragmentos, no había pasto. Y pensé, pero ¿por qué no habría hecho porque hubiera pasto a pesar de la sombra? Eso es una cosa que pensé que no tiene que ver con nada. Pensé que él ya no quería estar, ya había, como decimos aquí, acabado de estar. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? No, él no ha muerto. Yo no sé. Si usted me lo cuenta, no le creo. Cada poema un lento naufragio del deseo, un crujir de los mástiles y jarcias que sostienen el peso de la vida. Cada poema un estruendo de lienzos que derrumban sobre el rugir helado de las aguas, el albo aparejo del velamen. Cada poema invadiendo y desgarrando la amarga telaraña del hastío. Cada poema nace de un ciego centinela que grita al hondo hueco de la noche el santo y seña de su desventura.